Buenas tardes, ¿cómo están, amados hermanos? De verdad que agradecido al Señor por todas las bendiciones que nos da, por este tiempo, este momento en el que podemos compartir la palabra, en que hablando con Dios cada día, pensando, sin ningún tipo de carga, ni preocupación, ni afán, entendiendo que Él tiene control de todo, ¿sí? Y saber dormir cuando la barca está en tremenda tempestad, ¿sí? Vamos a orar, bendecidos para bendecir, en el nombre de Jesús. Padre, te honro, te adoro, te bendigo, te exalto, te alabo, te doy gracias por tu infinito amor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque jamás nos dejas solo. Siempre estamos en tu presencia. Siempre nos estás cuidando. Y por eso te adoro, te bendigo y te exalto, Señor. Siempre pidiéndote que perdones todo pecado, toda ofensa contra ti. Pidiéndote que nos perdones, Señor, toda actitud o comportamiento errado, pensamientos errados, actitudes erradas, Señor. Tú eres digno de adoración y eres digno de alabanza, Señor. Eres nuestro consuelo, eres nuestro proveedor y eres nuestro sustentador. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo están? Así es. Bendecidos para bendecir. Así estamos. Agradecidos al Señor por este tiempo y hemos estado recibiendo de Dios, porque puedo decirles así: no ando rebuscando qué enseñanzas les voy a dar, no ando buscando entre libros, notas viejas qué hacer. No, me pongo a orar al Señor, porque creo que la palabra que es de Dios es la palabra que Dios suelta en el instante, en el momento, y que es una palabra que está por encima de las circunstancias y es una palabra que está por encima de las situaciones que pueda estar aconteciendo a nivel mundial, ni siquiera local, a nivel mundial. Y agradecido a Dios por eso. Y hoy que Dios me hablaba y me hacía ver muchas cosas, voy a compartirles como reflexionaba. Pensaba en por qué Boaz era un hombre, por allá en el libro de Ruth, por qué era un hombre millonario, rico, y en aquel tiempo había gran hambre en la tierra. El por qué. Asimismo, pensaba en Obed-Edom, cómo fue un hombre bendecido, cuál es la razón. Sí. Y la razón simplemente que fueron elegidos por Dios, fueron seleccionados por Dios. Ahora, ¿qué criterio tiene Dios para escogernos? Bueno, ahí sí es cierto que usted tiene que irse a la Escritura y ver lo que dice Dios. Cuando nosotros vemos que Job era un hombre bendecido por Dios y Dios le dice al enemigo, a Satanás: ¿no ves a mi siervo Job? Cómo me honra, cómo me adora. Nos encontramos de que Job, cuando pasó por lo que pasó, las crisis por las cuales pasó, Job le dio gracias a Dios, a pesar de las circunstancias que estaba viviendo. Sí. Y yéndonos como texto base, Juan capítulo 15, versículo 16. Jesús le dice a sus discípulos: no me elegiste vosotros a mí. Primer principio, Él le dice a los discípulos para que estuviesen entendidos, para que ellos pudieran entender lo que es depender de Él. Dice: no me elegiste vosotros a mí. O sea, ustedes no están conmigo porque decidieron estar conmigo. Ustedes no caminan conmigo porque son inteligentes, porque tienen profesiones,
porque son astutos, porque tienen sagacidad, porque se dieron cuenta que yo soy el Mesías. Él dice, yo os elegí a vosotros. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos. Él nos escogió. En el caso de los discípulos, Él los escogió. Y los puso, le dio una posición, le dio una autoridad. Y posición tiene que ver con autoridad. Posición tiene que ver con estabilidad. Posición tiene que ver con un lugar, con un estado. Posición tiene que ver con una área donde eres bueno. Por ejemplo, en el deporte, en béisbol, cuando ves a un beisbolista, tú le preguntas, ¿qué posición juegas? Tercera base, left field, right field, center field. ¿Por qué juegan esa posición? Cada quien juega la posición donde mejor destreza tiene. ¿Ok? Ahora, decidieron ellos esa posición, definitivamente, o ser el lanzador, o ser el catcher o el primera base. Pudiésemos pensar que sí lo escogieron, que ellos mismos son los que escogieron las posiciones, pero no es así. Se da el caso de un lanzador, se han dado casos de un lanzador que era buen lanzador, un extraordinario lanzador, pero cuando bateaba era jonronero, y le aconsejaron que le rendía más un coach o su entrenador. Le dijo, eres mejor bateando que como lanzador. Y cambió de posición porque otro le dijo en qué posición era mejor. Así se da el caso como porteros, en el caso del fútbol, que pasan a ser defensas o mediocampistas o centrodelantero. ¿Por qué? Porque alguien observa que tiene mejor destreza en esa área. Entonces, cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos, mira que os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. A cada uno de nosotros nos da una posición, y es una posición de autoridad, donde te capacita de dones, te regala dones del Espíritu Santo, que tienen que ver con tu talento, y esa posición tiene que ver con una temporada. Y esa temporada depende de la voluntad de Dios. ¿Ok? Y yo creo firmemente que Él tiene a la iglesia de hoy, a la iglesia entendida, en la posición correcta, en la posición que es. Pero depende de la iglesia. La iglesia tiene que ir. Ahora, ¿ir de qué manera? ¿O de qué forma? Mira cómo os he puesto para que vayáis y llevéis frutos. ¿Cómo podemos ir? Nosotros vamos a través de las redes. Podemos ir a las personas a través de cualquier instrumento que nos faciliten las redes hoy día. Entonces, cuando Jesús les habla, vaya. El ir depende de la posición y la autoridad que tienes. Y la posición y la autoridad que tienes va ligada a los talentos. Por ejemplo, si eres músico y eres adorador, un músico que es adorador se inspira adorando a Dios con su música, y se inspira sacando cánticos nuevos con su música. Si eres danzora, danzor, te inspira sacando nuevos pasos, por decirlo así, en tu danza. Si eres predicador, te inspira con la revelación de la palabra. Entonces, te he puesto para que vayáis. Cuando el Señor habla, te he puesto, le dice a los discípulos, los he puesto. ¿En qué posición nos colocó? ¿O qué posición tomaron ellos cuando el Señor los eligió?
les dio posición de discípulos, le dio posición de hijos de Dios, porque dice la Escritura que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le da la potestad, poder, autoridad de ser llamados sus hijos. Hoy día debemos de tomar muy en cuenta que debemos de ser entendidos en lo que está aconteciendo en nuestros tiempos. Entendidos porque Dios nos ha permitido leer su palabra, estudiar su palabra, conocer su palabra. Y es solo a través de su palabra que nosotros entendemos la verdad. Y es tanto así que estoy buscando una presentación de PowerPoint donde cuando se nos habla de siervos inútiles, Martin Lloyd-Jones dice: quienes conocen sus Biblias no deberían estar sorprendidos con el estado actual del mundo. Si tú lees la palabra, si conoces al Dios de la palabra, no deberías de estar sorprendido con el estado actual del mundo. Es interesante cuando la gente trata de buscar, por decir, atajos en este tiempo. Mire, el gigante que hay en este tiempo, el Señor no nos está mandando a los cristianos a buscar atajos. El gigante que hay hoy en este tiempo hay que enfrentarlo como Dios manda. Como dice Isaías 26, entra en tu casa, cierra las puertas, guárdate. Eso es lo que Dios está mandando. La estrategia de Dios es guardarnos. La estrategia de Dios es cuidarnos. Y cuando vuelvo nuevamente, pero ese guardar es interesante. Ese guardar es sin dejar de entender y de creer qué posición tenemos. Tenemos posición de hijos. Tenemos posición de hijos del Altísimo. Tenemos la posición de cada palabra de Dios que es poderosa. Siempre para mí fue un impacto. Hace unos 20 años predicaba en el milagro de los panes y los peces. A mí no me impactó el milagro, porque a veces de repente en nuestra mente humana es difícil pensar, pero bueno, cuando tú estudias, cuando eres profesional, pero cómo se multiplicaron los panes y los peces, ¿cómo así? ¿Cómo así? Pero lo que más me reta en ese verso bíblico es cuando los discípulos van y le dicen: maestro, la gente tiene hambre, ya tienen 3 días de casa, y si los despachas a su casa están lejos del camino y se van a desmayar. Y él le dice: dadle vosotros de comer. Y ellos se sorprendieron porque ellos no tenían con qué. Y Judas llega y quiere el administrador. Como todos los tesoreros de la mayoría de las iglesias, no hay plata. Claro, no quiero meterme, perdón, cambio esto. Como la mayoría de la gente que administra en una casa. Como muchas personas que dicen: no hay dinero. Y Jesús le dijo: dale vosotros de comer. Y él sabía el corazón que tenían sus discípulos, él conocía la fe que ellos tenían, y él entendía y él sabía de antemano la respuesta que le iban a dar. Y Judas, como extraía dinero de la bolsa, al ver y tal vez echar cuenta, ni se imaginaba: oye, ¿sabe lo que es gastar tanto dinero en 4,000 personas, 5,000 personas, que fueron los 2 números que describe la Biblia cuando se dan esos 2 milagros? Bueno, simplemente él pensó: oye, saco este poco de dinero, no voy a poder seguir robando. O esperaré que se multiplique la finanza para poder seguir sacando. Y ellos se sorprendieron: dale vosotros de comer, dadle vosotros de comer, dadle vosotros de comer. Y ellos le dicen: Señor, pero ¿cómo? ¿De dónde? Aquí lo que tenemos es este niño con estos panes y estos peces. Y él simplemente agarra eso y lo multiplica. Muchas veces nosotros, y por qué a veces para nosotros es difícil llevar la vida en estos tiempos,
o en muchos tiempos. Porque le voy a decir, el que no tuvo fe en bonanza, no la tiene en este tiempo. El que no tuvo fe cuando no existía el coronavirus, no la tiene en este tiempo. Y va a tener que obligarse a tener fe. ¿Sí? Nuevamente Jesús llega y le dice en Juan 15, 16, no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Hermano amado, hay un dicho que dice que el que invita paga. Y la palabra de Dios dice que Él nos escogió a nosotros en Romanos. Y si Dios te escogió, no fuiste tú quien escogió a Dios. Y el Señor te dice, mira que te he puesto. Y van a haber personas que se van a acercar a ti y te van a pedir ayuda en cosas que tú crees que no tienes materialmente. Pero le voy a explicar una cosa. Si alguien se le acerca a usted pidiéndole dinero o con necesidad de dinero y usted no lo tiene, usted no tiene dinero, usted no tendrá oro ni plata para ayudar a esa persona. Pero en el nombre de Jesús lo que usted tiene se lo va a dar y usted tiene fe. Y usted va a orar por esa persona con su fe y va a sembrar con su fe en Dios y su palabra a través de la oración la fe en la otra persona. Y usted le va a dar a esa persona lo que esa persona no tiene, fe. Y esa fe va a hacer que esa persona abra su corazón y espere la provisión de Dios. No de usted ni de ninguna otro ser humano, sino de Dios. Y el Dios nuestro va a bendecir a esa persona en el nombre de Jesús. Pero lo hace a través de usted. Porque usted está puesto por Dios aquí en la tierra. Usted fue llamado por Dios aquí a la tierra. Usted fue seleccionado por Dios aquí en la tierra. Usted fue seleccionado en Venezuela, en una tierra como Venezuela, en un tiempo como los tiempos de hoy, en una situación en la que está viviendo este país. Usted fue puesto por Dios aquí en esta tierra, pero con una fe inquebrantable y una posición dada por Dios, que lo va a llevar a usted a ser determinado y decidido. Y él le dice, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Cómo vamos a ir? Sabemos que no debemos de salir de la casa. No vayan a estar diciendo, el apóstol nos mandó a salir. No. ¿Cómo debemos de ir? Simplemente a través de las redes, bendiciendo a sus familias, bendiciendo a su gente, enviándoles mensajes, pero que sea palabra de Dios pura. Porque el que conoce la palabra de Dios no se debe de extrañar de cómo está la situación hoy día. Y lleva fruto. Amado hermano, lleva fruto. Muchas veces, como por ejemplo, una de las experiencias que me tocó vivir cuando comenzamos a hacer radio con mi esposa. La primera vez que hice radio, la primera vez que me entrevistaron en una radio, para mí fue incomodísimo porque estaba acostumbrado y estamos acostumbrados a hablar con personas mirándole a la cara. Es más, la primera vez que hice una transmisión de esta, estaba incómodo porque no estoy acostumbrado a estar hablándole a cámaras. Pero poco a poco, tomé la decisión en radio de creer a Dios que alguien estaba escuchando y que lo que estaba hablando, si era de parte de Dios, iba a dar frutos en la vida de las personas que estaban escuchando. Asimismo, ya la primera vez con toda la incertidumbre, la inseguridad de no saber cómo está llegando el mensaje, el Señor me hablaba, no tienes que estar pendiente de cómo llega el mensaje, qué va a ocasionar este mensaje en la vida de las personas. Simplemente da el mensaje con fe. Da el mensaje que te di con la convicción de que es lo que necesita la iglesia. ¿Por qué? Porque no me elegí yo. Él me eligió y me puso para que lleve fruto. Entonces, así como lo hizo conmigo, lo hace contigo. Te ha puesto en tu casa para que lleve fruto.
Lleva fruto a través de las redes. Bendice a las personas a través de las redes. Bendice a las personas a través de la oración. Que ores por las personas. Que el mensaje de Dios llegue al corazón de las personas. Es interesante cuando sigue la palabra y dice, y vuestro fruto permanezca. Que permanezca, no solamente que dé fruto, sino que permanezca. Un árbol de mango que da mango, un árbol de zapote que da zapote, un árbol de limón que da limón, un árbol de naranja que da naranja, un cristiano que debe dar otro cristiano, un pastor que debe dar de fruto otro pastor, o un hombre de Dios que está involucrado en los ministerios, en los 5 ministerios apostólico, profético, evangelista, pastor y maestro. ¿Qué debe dar? Otro hombre de Dios, otro siervo de Dios. Y eso, a eso es que estamos llamados. Dice, y vuestro fruto permanezca. Y qué interesante lo que dice. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué tal? O sea que es algo integral. Amado hermano, es algo integral. ¿En qué sentido? Si estás convencido que Dios te llamó, que te eligió, que te escogió, así no estés claro para qué te escogió, cuál es tu tarea. Así no estés claro, has de entender que tienes un puesto, que tienes una posición, que hay autoridad en ti. Una autoridad puesta por Dios. Porque Dios no nos manda o no nos escoge para mandarnos con las manos vacías. Hay algo interesante que cuando le preguntaba al Señor Ahab y reflexionaba, porque creo firmemente que las preguntas me las hace Dios, no yo. ¿Por qué crees que vos estaba enriquecido? Y cuando leo Mateo capítulo 1, verso 5, Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ru a Obed. Y me doy cuenta que Boz está dentro de la genealogía de Jesús. Simplemente porque sobre vos estaba la bendición de Dios sobre Abraham. Te bendeciré y serás bendición. Te bendeciré y serás bendición. Entonces, así va una serie de herencia espiritual o herencia. Cuando hablo de espiritual no estoy hablando de algo intangible, estoy hablando de las promesas del Señor. Porque solo las promesas de Dios son el apoyo poderoso de nuestra fe. Porque nuestra fe depende es de lo que Dios dice y su palabra. Nuestra fe no depende de las tradiciones de los seres humanos. Nuestra fe no va fundamentada por las tradiciones religiosas. Nuestra fe no va fundamentada por la filosofía de los seres humanos. El amor al saber, los grandes conocimientos que los seres humanos pueden adquirir, eso no es parte de la fe. Eso más bien se convierte en motivo de pleitos y disensiones. Cuando una persona cree una cosa, cuando una persona tiene una filosofía de la vida de una manera y otro tiene una filosofía de vida de otra. Ahí vienen las confrontaciones por la filosofía de vida que tienen. Y menos las experiencias son las que manifiestan o establecen nuestra fe. Nuestra fe va establecida por lo que dice la Escritura. Nuestra fe está fundamentada en lo que dice la Biblia. Y sí volveremos a repetirlo, porque yo no lo repito por los que ya saben, lo repito por los que no saben, que puedan estar mirándonos y escuchando. Si usted me está escuchando por Instagram, por Facebook, o luego por YouTube en esta grabación, ha de entender que si usted quiere tener fe en Dios, tiene que creer en el Dios de la Biblia, no en el Dios que te habló tu familia, no en el Dios de la tradición familiar, no en el Dios de las experiencias humanas, no en el Dios impersonal,
no en el Dios que consigue un pueblo metido en la Biblia. Y a veces la gente, uno puede salir chocante o puede ser chocante hacia la gente, pero Jesús planteó la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Religión no salva, quien salva es Jesús. Y por eso que dice: nadie va al Padre sino por Jesús. Y dice en Juan 15:16 que Él nos llamó. No me escogí yo soy lo que soy porque Dios me llamó. Usted es lo que es porque Dios le llamó. Y Dios lo ha puesto, le ha dado un lugar, una posición, una autoridad para que lleve fruto y el fruto permanezca. Y cuando usted esté en esa línea, dice la Escritura, que todo lo que usted pida, se lo voy a leer literalmente, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Estamos en tiempo en que debemos de estar convencidos del llamado de Dios, seguros de la posición que Él nos da, porque no se trata de conocer Biblia de memoria, se trata de convivir en el interior con esa palabra, que esa palabra redarguya nuestros corazones, porque tiene que redarguirlos, porque constantemente esta carne está con la tendencia a hacer cosas, egoísmo, envidia, celos y cualquier otra cosa semejante, borrachera, pecados de inmoralidad sexual. Esta carne siempre va a buscar eso, pero el Señor nos manda a seguirlo a Él, no en una vida religiosa, no en una vida de falsa santidad, no, sino una vida de lucha. ¿Lucha en qué sentido? Lucha en obedecerlo, en cumplir con el llamado que Él nos ha hecho. Una lucha por mantenernos en la posición de que hoy día nosotros estemos predicando un mensaje de seguridad y salvación para las personas. Y que las personas puedan estar seguros que cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Y que Él es su Salvador y Él es su Señor. Y que si Él lo está llamando, abre el corazón al Señor, no a una religión. Háblale el corazón al Señor e invite al Señor a que sea su Señor, a que sea el Señor de su vida, ahora y por siempre, para la eternidad, en el nombre de Jesús. Recuerde, usted no se llamó, Dios lo llamó, para que lleve frutos, los frutos que Dios quiere que usted dé, y su fruto permanezca por siempre y siempre, en el nombre de Jesús. Y todo lo que pidiere al Padre, creyendo, lo recibirá, en el nombre de Jesús. Quiero que compartamos una oración. Padre, te damos gracias, te doy gracias porque no somos dignos de que nos hayas escogido, pero gracias por habernos escogido. Gracias por habernos puesto en posición de hijos, en posición de autoridad, para que podamos ir y llevar el reino de los cielos a través de cualquier medio y que podamos dar frutos. Señor, que esa posición que nos da sea una posición para servir a los demás, para extender la mano a los demás, para ayudar a los demás y para convertirnos en lo que tú quieres que seamos, siervos tuyos, para que lo que nos mandes a hacer, eso hagamos. Bendice tu iglesia, sigue glorificándote y gracias por la herencia de la promesa. Bendito sea Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios me les bendiga. Gracias por estar conmigo a través de este medio, Instagram, Facebook y bueno, por supuesto, YouTube. En el nombre de Jesús. Amén.